Bienvenidos al ciclo de entrevistas Salida Laboral. Soy Juan Acevedo Miño, el director del Centro de eLearning. En este programa te acercamos la mirada académica y la del mundo del trabajo en relación a nuestras diferentes y distintas ofertas educativas. Te vamos a contar de qué, cómo y dónde trabaja un graduado de cada una de las carreras del Centro de eLearning. En este ciclo, en vivo, que sale todos los miércoles de 18:30 a 19 por los canales oficiales del Centro de eLearning en LinkedIn, Instagram, Facebook y YouTube, vamos a ver en cada uno de estos programas justamente esta cuestión que tiene que ver con la salida laboral de nuestros graduados. Hoy abordaremos puntualmente la salida laboral del técnico universitario en ciudades inteligentes. Y para ello nos visitan el ingeniero Gabriel Colman, que es el subsecretario de Planificación Institucional de la Facultad Regional Reconquista de la UTN, y el ingeniero Eduardo Salonia, profesor de la Tecnicatura en Ciudades Inteligentes de la UTN. Gabriel, Eduardo, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por venir, por estar. Bueno, les confieso que de todos los temas que vamos abordando miércoles a miércoles, este era como el más lejano a mi realidad, a mis conocimientos. Así que fue muy interesante tener que profundizar y les agradezco a ustedes por el tiempo en mandarme información que pude clasificar, ordenar, separar. Ya verán si entendí o no entendí nada de lo que me fueron compartiendo. Eduardo me mandó unos videos, gracias. Bien, ciudades inteligentes. Dije, bueno, a ver, Juan, ¿qué entendés por ciudades y qué entiende el ciudadano de a pie por ciudades? Pude encontrar que cuando hablamos de ciudades, resulta que a nivel mundial, hago una aclaración siempre que tiene que ver con la lectura. Sí, claro que tengo todo lo que me fueron compartiendo, lo organizo y lo voy leyendo para compartirlo y que no se me olvide nada. Un temita muy corto, ando con mucha tos. Si me agarra un ataque de tos, me voy a silenciar y les pido por favor a ustedes que se autopregunten y se respondan y sigamos como si nada hasta que yo pueda volver. Bien. Básicamente lo que pude ver es que en Argentina tenemos como las zonas rurales y las zonas urbanas. Y dentro de lo que son zonas urbanas, nosotros llamamos ciudades a una zona urbana que tiene algunas características además de la población, no es solamente población. Y que en cada provincia la cantidad de población necesaria para hacer ciudades es diferente. Por ejemplo, en Santa Fe se requieren 10.000 habitantes para hacer ciudad. Sin embargo, en provincia de Buenos Aires, si hablamos de la zona metropolitana, que es de Ruta 6 hacia General Paz, se necesitan 30.000 habitantes para hacer ciudad. Y después de Ruta 6, Ruta Nacional número 6, o Ruta Provincial, no sé. Después de Ruta 6 se requieren 5.000 habitantes para hacer ciudad. No, para hacer zona urbana. Me contaba Eduardo, fuera de cámara, que hay 2.500 ciudades en Argentina. Yo entonces les pido que me ayuden a entender mejor, o que nosotros, los ciudadanos de a pie, que no somos expertos en este tema, entender qué es una ciudad y de qué hablamos cuando hablamos de una ciudad. Es para los dos la pregunta. El que quiera me la empieza a responder y vamos. Bueno, ¿qué te parece, Gabriel? Gabriel? La palabra a Eduardo. Bueno, la ciudad, como se conoce en todas partes del mundo, fueron asentamientos urbanos prehistóricos que fueron generándose alrededor de una multitud humana, digamos, varias familias, varios asentamientos, sociabilidad, y luego se fueron produciendo los primeros problemas, donde qué hacer con la basura, qué hacer con los residuos, qué hacer con la gente que está en la calle, qué hacer con las casas. O sea, la ciudad se fue construyendo caóticamente siempre. O sea, la ciudad es un caos permanente. Es como si fuera, digamos, como si siguiéramos haciendo caótico el mundo, ¿no? Por eso que cuando hablamos de inteligente, estamos tratando de que las ciudades le pongamos algo de inteligencia para que ese caos sea lo menor posible. Claro. Bien, ahora volviendo un poco a la raíz de esto que estábamos conversando, ¿no, Gaby? Me gustaría también escuchar tu aporte. Entonces, a ver, las ciudades, básicamente, la gente se empieza como a juntar en algún lugar, que elige ese lugar por algunas condiciones. Seguramente, vos hablabas de épocas remotas, seguramente se buscaba agua y tierra fértil, no lo sé, y más, digamos,
Más acá seguramente se estarán buscando medios de transporte, llegará un tren y ahí se arma una ciudad, o hay, no sé, cosas así, ¿no? O sea, en definitiva, vos lo que decís es, por alguna cuestión coyuntural, la gente se empieza como a juntar, las personas se juntan en un lugar y eso se va convirtiendo en una ciudad. A partir de que nos juntamos y no planificamos haber estado juntos ahí, por supuesto que vamos respondiendo a la coyuntura. Ahora que estamos nos damos cuenta de que el agua no nos alcanza. Ahora que estamos nos damos cuenta de que los caminos no nos alcanzan. Ahora que estamos, o sea, es algo reactivo, digamos, lo que viene sucediendo en la historia. Sería. Siempre es reactivo. Siempre Bien. es reactivo. Correcto. Bien. Excepto que seas tan inteligente como para prever cosas futuristas, digamos. Bien. Y en Argentina entiendo que tenemos como un país macrocefálico, ¿no? O sea, tenemos un 30% de la población en 14% del territorio. O sea, 12, 15 millones de personas en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Entonces ahí tenemos como una suerte de, si bien es más de una ciudad, Metropolitana. ciudad interconectada, ¿no? Claro, claro. Eso por un lado. Y después tenemos ciudades importantes en Argentina. Creo que la segunda ciudad más importante de Argentina es Córdoba, que es la segunda ciudad más importante, sin embargo, es 10 veces menor en población a Buenos Aires. Sí, Y vos tenés mucha experiencia, ¿no? En el territorio, porque entiendo que trabajás en Córdoba. sí. Así es. Es tal Bien. cual lo que vos comentás. Genial. Tengo algo, yo me Te bajé, doy sí. un colorario ahí. Sí. De las 2.500 ciudades, vos dijiste más o menos en el 30% de esas 2.500 está el 95% de la población argentina. O sea que en el 30% de 2.500 está el 95% de la población. Después hay 2.300, 2.200 ciudades de menos de 10.000, de 15.000 habitantes, 20.000 habitantes, 50.000 habitantes. Pero el resto de los conglomerados urbanos, por eso se complica tanto en Argentina, porque es un país muy extenso, con problemas de mucha infraestructura, digamos, con ciudades muy alejadas y con imposibilidad de llevar servicios tan alejados de uno del otro. Claro. Un aporte más Sí. al tema este de las ciudades. Se estima, de acuerdo a los informes que hay realizados a niveles internacionales, por supuesto, de los grandes estudiosos en torno a las ciudades inteligentes, ¿no? Y las propuestas que se hacen, de que para el 2050 aproximadamente se habla de que el 70% de la población va a estar viviendo en ciudades grandes, ¿no? De los cuales 3/4 parte de la energía que se produce en el mundo se la van a consumir las ciudades. Y a su vez, un 80% de las emisiones que produce una ciudad, en todos los niveles que puede emitir, también lo van a hacer con esta proyección hacia 2050. Por lo tanto, todo esto lleva a un conglomerado de situaciones adversas a la calidad del ciudadano, que a veces uno quizás en el interior de Argentina, para hablar desde aquí de Argentina, uno lo ve como algo lejano, pero sin embargo ya nos afecta. Porque esto que decía Eduardo, yo lo puedo ver acá cerca. Hay localidades donde tienen, yo estoy acá en el norte de Santa Fe, ¿no? Hay Vos, localidades Eduardo, que estás son en pequeñas, Córdoba, vos, Gaby, estás en Reconquista y yo en estoy en Reconquista, Luján, Santa Fe. provincia de Buenos Aires. Sí. Ya estamos Claro. Cada uno un en paisano ciudades de cada distintas. pueblo. Sí, sí. Y decía que yo veía de que en localidades muy pequeñas que tienen por ahí un sector productivo importante, porque eso se da en el interior, el gran problema es, como se suele decir, ¿no? Luz, agua y camino para poder contribuir al desarrollo. Entonces se encuentran Luz, con que agua no y hay camino. suficiente luz, agua y camino, las patas fundamentales del desarrollo, más, bueno, tecnología habría que sumar ahora, pero la tecnología viene de la mano de la luz. Eh, Al estar tan lejos, hay faltante en la provisión, en el aprovistamiento, se incrementan los costos. Entonces se empieza a ver, a pesar esto, ¿no? Que por ahí se puede. ¿Qué hacen entonces? Empiezan a migrar estas pequeñas industrias o agroindustrias, empiezan a migrar a los centros
mayores de ciudadanía. Y ahí donde la ciudad también comienza a darse cuenta de que sus estructuras por ahí no pueden albergar con seguridad, no pueden proveer de mejores, un aprovechamiento más eficiente de energía, como por ejemplo el gas. Nosotros tenemos el gas que cruza cada 4 kilómetros y sin embargo las industrias todavía siguen consumiendo Gas envasado. leña del monte. Hay que desmontar para que las Ah, calderas puedan funcionar, ¿no? Y el ok, gas está cruzando a 4 kilómetros. claro, entiendo. Así que esto Mira, me lleva a pensar diste, la necesidad seria de repensar y de actuar en pro de una ciudad inteligente que va mucho más allá de lo que por ahí uno se imagina, ¿no? me diste el pie perfecto, porque por supuesto que hice las tareas, teniendo a dos luminarias del tema, hice las tareas y estuve buscando a ver cuáles son los problemas de la ciudad, los problemas como grandes, de ciudades grandes, decía, no encontré problemas pequeños de ciudades pequeñas, perdón, no encontré cuáles son los grandes problemas de las ciudades pequeñas, sino que encontré guías y guías y guías de grandes problemas de las ciudades grandes, ¿no? Y decían, los grandes problemas de las ciudades grandes son el tráfico, la contaminación, la falta de vivienda, la inseguridad y la movilidad. Son problemas, decían, que aquejan las grandes urbes. Te Y después sumo uno. decían Te sumo uno que es el residuo. que podría ser en contaminación o no. Ah, también, Podría entrar más o menos ahí. también. Ahora, después decía algo muy interesante. Decía, viene la gestión política del momento, el gobierno de turno, e intenta dar soluciones a todos estos problemas. No es que le da la espalda a los problemas, intenta resolverlos. Y ahí entramos en el escabroso tema que nos debería importar mucho en cuanto a esclarecer lo que es la importancia de la capacitación para pensar en soluciones a medio y largo plazo. Porque decía, claro, es súper fácil decir, bueno, al problema falta de vivienda, ¿qué hacemos? Casas. Falta vivienda, hago casas. A ver, fácil. Y las casas no, o sea, está muy bien hacer casas, no digo que no, o no sé, ustedes dirán que sí o que no, no lo sé, no soy experto, pero lo que decía este artículo, que era un artículo académico seguramente de un par de ustedes, era, hago casas, pero después, ¿qué pasa con los caminos? ¿Y qué pasa con esa gente en los caminos antiguos, colapsando las vías de tránsito? ¿Y qué pasa con esa gente con el tema del agua, lo que vos decías, la energía, los residuos? Entonces, todo esto me llevaba como al nombre de la charla, ciudades inteligentes. Yo decía, ¿de qué estaremos hablando cuando hablamos de hacer inteligente una ciudad? Y desde mi pobrísima inteligencia, lo que hice fue decir, bueno, ¿qué caracteriza a una persona inteligente? Perdón, Eduardo, pero no pensé en un ciudadano porque yo no soy tan inteligente. Entonces digo, ¿qué caracteriza a una persona? Y decía, una persona inteligente, según algún paper académico, esto es muy discutible, ya lo sé, decía, una persona inteligente aprende de su experiencia, se adapta al entorno cambiante, encuentra los problemas en el entorno y tiene la capacidad para resolverlos pensando en el largo plazo, que era lo que dijo Eduardo. Tiene amplio conocimiento de su persona. Perdón, pero Eduardo ya me había spoileado que es muy importante saber qué está pasando en una ciudad. Posee alta empatía, que es pensar en el problema del otro, o sea, pensar en el problema del ciudadano en este caso. Bueno, tiene capacidad de observación. Una persona inteligente. Entonces, ¿cómo podemos adaptar y hacer una analogía entre persona inteligente, ciudad inteligente? Es ¿Eduardo? exactamente eso. Es aplicar la inteligencia en una ciudad, pero por personas que hayan sido capacitadas para hacerlo. Hacer una casa está muy lindo, pero quizás a lo mejor es mejor hacer una super manzana con una plaza al medio, con 3 pisos en lugar de 20 pisos para no poner ascensores, para que en la planta baja, por ejemplo, estén todos los mayores, en la planta del medio que estén las personas de entre 30 y 40 años, en el tercer piso los de menor edad, para que puedan subir las escaleras. Eso es pensar inteligentemente. Claro. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor cerca de esa supermanzana o de ese lugar pase un tren urbano que pueda llevar a la gente. No hace falta que hagamos barrios lejanos porque simplemente hay terrenos. No tiene ningún sentido hacer barrios tan lejanos del centro de la ciudad porque eso va a ocupar un
un problema mucho más grave que hacer un edificio de 10 pisos o de 20 pisos o 10 edificios de 20 pisos. En China, por ejemplo, se hacen edificios todos alrededor en los conglomerados urbanos porque es imposible. 1.500 millones de habitantes no pueden ser movilizados de un lugar a otro viviendo lejos de las ciudades. Es imposible. Entonces tenemos que empezar a pensar en ese tema, que hace falta gente capacitada para que maneje los problemas de las ciudades que se siguen suscitando. Los problemas de las ciudades son todos problemas técnicos, todos. La UTN tiene la facilidad de formar técnicos, tanto ingenieros como técnicos. Entonces, tenemos la obligación de hacerlo, la obligación de promover el estudio para que los futuros secretarios de transporte, secretarios de urbanización, secretarios de obras públicas, piensen de una manera inteligente cómo resolver problemas. No sé si estoy de acuerdo conmigo. Yo quiero, me parece muy claro lo que decís, voy a levantar una definición que me compartió Gabriel. Me decía, una ciudad inteligente es una ciudad con una visión holística, decía Gabriel, donde se piense que somos un todo y no partes encastradas a la fuerza. A partir de ese pensar, perdón, te estoy spoileando la respuesta, ¿lo querés explicar, Gabriel? Sí, en el sentido que se estaba hablando del tema de la inteligencia asociada a las personas para que podamos redundar en una ciudad inteligente, por supuesto, a veces, a ver, primero, el acceso a la inteligencia y al uso correcto del conocimiento, que sería ser inteligente, es saber y de qué manera hago el uso correcto de ese conocimiento. No tengo que necesariamente tener un nivel de intelectual igual o superior al de Einstein para ser una persona inteligente, entonces poder recién participar de una ciudad inteligente, no, para nada, sino que lo que yo, ciudadano, aprendo o técnico en ciudades inteligentes, que es lo que requieren las instituciones hoy día, pueda hacer un uso correcto. Si en este caso los gobiernos promueven, por ejemplo, la separación del residuo en orgánico e inorgánico, una separación mínima, básica, ya tengo conocimiento. Y si a eso en la escuela me enseñan de que con lo orgánico puedo hacer biogás, metano, lo que sea, compost, para abonar la tierra, y con lo inorgánico puedo recuperar, reciclar cosas. Entonces yo en mi casa, el uso correcto de ese conocimiento me va a hacer inteligente cuando yo ponga 2 tachitos y ya comience esa separación. Entonces, en este pensamiento de ciudad inteligentes, es bueno saber de que la ciudadanía, cuando va tomando ese conocimiento, por eso es importante que las escuelas, las universidades promuevan este discurso, porque lo que hace es impulsar a los gobiernos de manera tal que el gobierno o los gobiernos se puedan dar cuenta o revean, más que darse cuenta, porque ya se dan cuenta, pero revean de que el modelo de una ciudad de hace 40, 50 años atrás, al menos en Latinoamérica, no es lo mismo que el modelo que hoy tenemos, por toda la complejidad que conlleva eso, ¿no? Claro. Y a eso, por supuesto, pensándolo desde la perspectiva holística, es decir, integral de la persona, que la persona no es alguien que va y pide un certificado y no le duele nada, que no se siente emocionalmente afectado nunca, no es un robot que va y pide una partida de nacimiento y por internet la puedo recibir, sino que hay toda una cuestión social, civil, emocional, afectiva, económica, política integrada en la persona. Entonces, desde toda esa mirada compleja de lo que es el ciudadano, hay que repensar los modelos de ciudad de hoy día, porque ya decimos, las ciudades se van haciendo grandes conglomerados, hay mucha migración del campo, eso es así, del campo hacia las pequeñas ciudades que después con el tiempo se hacen grandes ciudades, ¿no? Entonces, Claro. desde esa perspectiva hay que pensar seriamente la calidad del ciudadano, porque básicamente una definición sencilla, una ciudad inteligente es aquella que lleva adelante acciones que mejoran la calidad del ciudadano. La calidad de vida del ciudadano. Exactamente. Coincido. Genial. Ciudades inteligentes son aquellas ciudades que mejoran la calidad de vida del ciudadano a través de la toma de decisiones que sean
voy a usar palabras, pero sostenibles y sustentables, o sea, Sí, que no haya que estar reemparchando constantemente, digamos. sí, hoy Y en para día eso necesitamos gente, perdón. no, basadas en tecnología actual, que ya la tecnología ayuda. El 80% lo hace la tecnología y Exacto. el Bien, 20% lo tiene que hacer la persona. La bien. Y ahí tecnología es entró entonces el fundamental en tema de la esto. tecnología. Entonces, en ciudades inteligentes estamos hablando de estas decisiones y estamos hablando de la utilización funcional de estas tecnologías. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tecnologías se suelen Mira, utilizar en... por ejemplo, ¿conocés lo que es BIM? Building No, Information Modeling. no. Bueno, BIM es después buscarlo, es un tema, BIM, es BIM. B larga y M. Es el AutoCAD llevado a la super perfección. Es decir, vos querés crear un complejo de edificios, un complejo de departamentos. Entonces el BIM te saca absolutamente todo, los planos, el costo, la cantidad de mano de obra que te va a utilizar, cuál va a ser el presupuesto básico, cuál va a ser los elementos que van a ir en cada lugar, y todo gráficamente, te puede hacer un gráfico totalmente importante. Eso es lo que se viene para las ciudades inteligentes. Por ejemplo, una ciudad quiere construir un estadio de fútbol, lo puede hacer por BIM y sabe exactamente cuál es el costo. Ahí se termina, por supuesto, todo lo que es posible corrupción, es posible todo. Claro. Y Se otro, acabó. y otro más, por ejemplo, forma parte de las ciudades inteligentes la conectividad por, Sí, no sí, sé, por fibra, sí. la transparencia en la gestión, tanto Todo de eso también. como privados. ¿Qué más? Son muchos temas, muchísimos Son temas. muchos temas, ¿no? Ciudades inteligentes Sí, y yo como que diría que abarcan da temas. para varios programas, Bueno, pero y sí, ahora algo que nos interesa mucho, ya que estamos, nosotros todos formamos parte de algo que en la UTN se llama, es una carrera técnica, es sí, técnico universitario en la correcto, Tecnicatura Universitaria en Ciudades Inteligentes, tal ¿no? cual. Entonces, este técnico, ¿no? ¿De qué va a trabajar y dónde trabaja? Bueno, Gabriel, sí, el técnico tiene un alcance, tiene un perfil, diríamos, que le permite gestionar dentro del ámbito de la institución donde se encuentre con la mirada macro de lo que es una ciudad inteligente, pero también también involucra, perdón, a la ruralidad, porque una de las cosas que decíamos que de la tecnología, por ejemplo, el uso de Internet o la conectividad en este sentido, ¿no? ¿Qué hace? Un centro de salud ubicado a X kilómetros en una zona rural se puede comunicar con un centro de mayor complejidad, como son los hospitales regionales, a partir del cual hay una comunicación de una historia clínica, de resultados, etcétera, que se puede paliar mucho de una manera positiva la salud de alguien que está a la distancia, ¿no? Entonces, el técnico lo que hace en este sentido es tener esa mirada global que involucra la ruralidad, la ciudad con toda su complejidad, y de acuerdo al ámbito donde esté trabajando, si es un municipio, si es en un lugar, un centro de salud, un hospital, un sanatorio, si es en las Fuerzas Armadas, si está en la seguridad, si está ligado al control de la seguridad vial o está ligado a la educación. Es decir, que en todas estas áreas tiene la posibilidad, la potencialidad de trabajar desarrollándose como un gestor que lo que hace es vincular la problemática con el especialista, dándole esa mirada de interacción que hace a la mejora de la calidad. Por lo tanto, por ejemplo, para Bien. hacer un caso específico, si está trabajando, tenemos a alguien que está en el municipio, en lo que es, por ejemplo, como es movilidad urbana, olvida. el técnico puede pensar desde ahí y decir, bueno, a ver, perfecto, nosotros tenemos la posibilidad de, si implementamos parquímetros, ya podemos recoger una huella digital del ciudadano y de esa manera podemos ver los puntos de mayor densidad, de movimiento, de horario del ciudadano, de estacionamientos,
para lo cual hacer una reorganización, por ejemplo, de la distribución del transporte pesado. Entonces, se concluye diciendo, a ver, el transporte pesado de carga que va a hacer distribuciones en los distintos locales comerciales lo tendrá que hacer por tales rutas o a tal hora para poder descongestionar, porque en tal lugar, a tal hora, hay una mayor concentración, porque hay escuela, por lo que sea, ¿no? Es decir, ahora, ¿quién va a ser el especialista de qué manera hacer un estudio específico sobre transporte? Bueno, tendrá que venir un ingeniero en transporte. O si se habla, por ejemplo, del tratamiento de residuos, de la recolección, de una logística que ayuda a poder mejorar esto, tendrá que recurrir al técnico que será un ingeniero ambiental. Entonces, pero este es un intermediario que entiende lo complejo que es una ciudad de manera de poder facilitar las soluciones a los problemas que existen en todos estos ámbitos, ¿no? Sí, yo te agregaría que es como un integrador. O sea, Exacto. el integrador de todas esas cosas que vos nombraste, porque es como la vida misma. La ciudad es la vida misma de todas las personas. Estudio, trabajo, movilidad, diversión, colegios, hijos, padres, abuelos. Entonces, la idea es que el técnico esté en los tres ámbitos, nacionales, provinciales y municipales, y ayude a los políticos a tomar decisiones inteligentes, que lo ayude, que le enseñe, que le sugiera. Por eso que el ideal, la ciudad ideal para mí es un político que sea una persona muy carismática, pero que se rodee de técnicos en ciudades inteligentes, que sería lo ideal. Bien. Permítanme compartir mi interpretación, digamos, de todo este conocimiento que ustedes han vertido, ¿no? O sea, nuestros técnicos en ciudades inteligentes son personas para trabajar en los tres niveles, a nivel público, o sea, nacional, provincial o municipal. Sí. Decía Gabriel que pueden trabajar indistintamente en ámbitos públicos como en ámbitos privados. Tal cual. Hablaban de... puede trabajar en seguridad, como puede trabajar en transporte, o sea que la amplitud es enorme, seguramente al final de la carrera ustedes apalancan lo que él va eligiendo, porque la amplitud es increíble, y son profesionales que podemos pensar que van a ser cada vez más demandados, ya que las ciudades necesitan resolver los problemas actuales y en caso de generar nuevas ciudades, tenemos que repensarlas para que desde el mismo vamos estas cuestiones estén resueltas de alguna manera, ¿no? Bien, yo les agradezco su presencia, ha sido muy, muy rico para mí, imagino que para todos nuestros oyentes y seguidores también. Bueno. Me quedaría hablando más tiempo con ustedes, la verdad que con todo gusto podemos repetir la audiencia, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, hay mucho Eduardo. más para hablar, así que. Mucho más para hablar, sí. Gracias por la invitación y esperemos esto pueda ser recibido con buenos augurios en la gente. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes del otro lado por participar. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 18:30 a 19 horas por los canales oficiales de YouTube, Facebook y LinkedIn de nuestro centro de e-learning. El próximo encuentro, próximo miércoles, vamos a ver el técnico universitario en comercio electrónico y marketing digital. El miércoles, gracias.